operadores exist y not exist. Los operadores exist y not exist se van a emplear para determinar si existen o no registros que cumplan con una condición where, y van a utilizarse como consultas correlacionadas para restringir el resultado de una consulta en la que vamos a tener una relación con otra tabla y determinar si existen ahí registros o no. La estructura básica de estos operadores es la siguiente: select, el campo o campos a listar, from table 1 hasta T1, where exist, select asterisco from tabla 2 hasta T2, where T1.campo es igual a T2.campo, and, or y otras condiciones. Como podrán ver, aquí lo que estamos haciendo es relacionando a través de este where la tabla 1 con la tabla 2, de tal manera que aquí tendremos que tener presentes los campos que coinciden en ambas tablas, es decir, llaves primarias, llaves foráneas. Como lo hemos estado haciendo, analizaremos el diagrama de entidad de relación para poder determinar cómo se relacionan las tablas. Aquí tenemos la tabla de países, la tabla de country y la tabla de city. Hay una dependencia por la cual un país, un country, puede tener n registros en la tabla de city, en la tabla de ciudades, y una tabla de ciudad, un registro de la tabla de ciudades estará relacionada con uno y solo un registro en países. ¿Tiene sentido el preguntar si un país tiene registros en la tabla de ciudades? Es decir, si tenemos registrado alguna ciudad para un país determinado. Lo que no tendría sentido es preguntar si esta ciudad tiene asignado un país, puesto que la dependencia funcional no nos permitiría crear o agregar un registro en la tabla de ciudades que no tuviese su correspondiente registro en la tabla de países. Bien, la estructura de la consulta para resolver el problema planteado sería el siguiente: select asterisco from country C, where exist, select asterisco from city F, where C.country ID es igual a F country ID. Este sería la llave foránea y la llave primaria. Como resultado de la consulta tenemos lo que se muestra en pantalla. Aquí podemos observar que el resultado de la consulta nos muestra un gran número de registros, lo que tal vez no nos permitiría obtener información de los datos, es decir, no podríamos de una manera simple interpretarlo. Entonces podríamos cambiar la pregunta y preguntar lo contrario: ¿cuáles países no tienen registros en la tabla de ciudades? De esta forma, la consulta que deberíamos de ejecutar sería la siguiente: select asterisco from country C, where not exist, select asterisco from city F, where C.country ID es igual a F.country ID, y de ahí obtenemos un listado vacío, lo cual nos indica que todos los países tienen al menos una ciudad registrada. Ahora vamos a listar las categorías que tienen registradas al menos una película. Nuevamente utilizaremos el diagrama de entidad de relación para ver cómo se relaciona la tabla de categorías con la de películas. Ya habíamos analizado esta relación y vimos que hay una tabla intermedia, la Film Category, que va a permitirnos que una categoría tenga n cantidad de películas registradas, y que además una película se pueda corresponder con n cantidades de categorías. Y de esta forma no es sobre la tabla de films donde tenemos que hacer la pregunta o la búsqueda, sino sobre Film Category.
para saber si una categoría tiene o no registradas películas. De esta manera, el select que requeriríamos para hacer la consulta sería el siguiente. Select asterisco from category C where exists. Select asterisco from film category F where C.category ID es igual a F.category ID. Nuevamente, esta es la llave foránea y esta es la llave primaria. Y bueno, aquí tenemos nuevamente una gran cantidad de registros donde prácticamente tenemos todas las categorías, al menos una película registrada. Entonces tendríamos que hacer lo mismo que en el caso anterior, preguntarnos, ok, entonces ¿cuáles categorías no tienen una película registrada? Para esto vamos a hacer la siguiente consulta. Select asterisco from category C where not exists. Select asterisco from film category F where C.category ID es igual a F.category ID. Entonces, nuevamente aquí tenemos llave foránea, llave primaria. De la ejecución de esta consulta, obtenemos que el registro que agregamos en lecciones anteriores, la categoría nueva, es la única categoría que no tiene registrada ninguna película.